Ahora están usando perros para violar a los prisioneros en la nueva prueba de credulidad y algunos de ustedes han fallado porque creen que es cierto solo porque lo reportó el New York Times. Y si no has escuchado sobre esta historia, qué suerte tienes. O tal vez solo vives debajo de una piedra. Este fue un artículo del New York Times escrito por Nicolás Kristof titulado El silencio que rodea la violación de palestinos. Y como sabemos, por supuesto, hay personas allá afuera diciendo por todos lados que los israelíes violan a palestinos, bla, bla, bla. Y este tipo escribió este artículo. Ahora, cuando digo que este artículo es literalmente uno de los peores ejemplos de integridad periodística que he visto en mi vida, ni siquiera puedo decirlo en serio porque estoy atónita. Estoy boquiabierta. De verdad hay personas allá afuera que creen que la estrategia del gobierno, la estrategia del ejército de Israel es entrenar perros para que luego violen a palestinos. Es una prueba de credulidad tan burda. Es una prueba de credulidad tan burda. Y de verdad ahora pienso que el mundo está dividido entre personas que han caído en esto porque son tan fácilmente manipulables y personas que simplemente están viendo lo insana que se ha vuelto la manipulación. Ay, 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 ¿de verdad quieren leer este artículo? ¿Deberíamos leerlo? Por supuesto, empieza haciendo que el tema de la violación sea lo más importante de lo que preocuparse, ¿verdad? Porque no nos importan las cosas graves en las bandas de explotación sexual cuando vienen de las mismas personas que están financiando toda la causa palestina. Entonces no nos importa. Pero claro, en una proposición simple, sea cual sea nuestra opinión sobre el conflicto en Medio Oriente, deberíamos poder unirnos para condenar la violación. Así es como empieza. Manipulación total desde el principio, desde el inicio. ¿Y por qué digo manipulación? Me parece interesante que este artículo haya salido en el momento perfecto, justo al mismo tiempo que salió un artículo realmente serio hablando sobre lo que realmente sucedió el 7 de octubre. O sea, sabes que cuando Piers Morgan sale diciendo cosas absolutamente horribles e incluso peores de lo que ya sabíamos, lo cual no pensé que fuera posible, incluyendo pruebas claras de crímenes sexuales atroces cometidos por Hamas, que sus defensores engañados también han negado, sabes que esto es realmente grave. Ahora, advertencia de contenido, porque no voy a repasar los detalles de esto, pero revisa este artículo del Daily Mail si quieres entender lo que realmente sucedió. Pero cuando sale este artículo, que es el reportaje más revelador de todo lo que ocurrió el 7 de octubre, y de verdad es simplemente terrible. Eso ni siquiera le hace justicia, ni siquiera le hace justicia. Al mismo tiempo, el New York Times decide publicar este maravilloso y hermoso artículo sobre cómo Israel usa perros para violar a palestinos. Y honestamente es simplemente sublimemente patético. En muchos sentidos, no sé si estoy feliz por este artículo, pero creo que como han llegado tan lejos en su locura, de verdad tan lejos en su locura, solo nos están dando la razón. Sabes, de vez en cuando sacan algo que podría ser cierto, podría ser falso, y por eso hace que la gente no esté segura de cuál es su postura en todo el caso. Pero a veces simplemente se van tan lejos que todos dicen, oh, nos están mintiendo descaradamente. O sea, a mí me parece algo así como esta imagen publicada por Max Nordau. Israel está entrenando peces dorados para masturbar a prisioneros árabes, ¿verdad? Y esta es la evidencia. Una imagen generada por IA de un pez dorado vestido como Israel. Así es como se siente. Están entrenando perros para violar a palestinos. Ay, 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 ¿hasta dónde puedes caer? Por cierto, bienvenidos a The Pushback. Soy Meira K., su anfitriona. Estamos a punto de ver lo que Scott Jennings tiene que decir sobre esto porque, gracias a Dios, tiene mucho que decir. Pero primero, solo un mensaje muy breve de nuestros patrocinadores. Necesitamos hablar sobre Medicare, porque si tienes Medicare, piensa en cómo elegiste tu plan. ¿Alguien comparó todas las opciones y te ayudó a encontrar la mejor para tus médicos, tus recetas y tus necesidades? ¿O solo te dieron algunos planes y te dijeron que eligieras? Para la mayoría de las personas, desafortunadamente, es la segunda opción. Y por eso quiero hablarte de Chapter, porque Chapter es diferente. Son independientes y son las únicas asesoras de Medicare que comparan todos los planes disponibles a nivel nacional, no solo los planes que más les convienen a ellas. Revisan tus médicos, tus recetas y tus prioridades y luego te asignan un plan que realmente se adapta a ti. Sus asesoras reciben un salario, así que realmente no están promoviendo planes específicos. Están ahí para ayudarte a tomar la decisión correcta. Si ya tienes el plan adecuado, te lo dirán, y si no, te ayudarán a cambiarte. Las personas mayores que cambiaron de plan el año pasado a través de Chapter ahorraron en promedio más de $1,000. La llamada es gratuita.
Toma unos 20 minutos y podría ahorrarte a ti o a alguien que quieres mucho dinero y estrés. Y eso es justo lo que queremos. Así que si tienes un padre, una madre, un abuelo, una abuela o algún ser querido en Medicare, vale la pena que lo revises. Llama al 610-680-3337. 610-680-3337 y empecemos a ahorrar dinero ahora. Estoy totalmente a favor de productos revolucionarios que estén dispuestos a acabar con los monopolios absurdos y con personas como las del New York Times. Quiero decir, el New York Times tiene que pagar por esto, pero veamos qué tiene que decir Scott. Y luego tienes al New York Times, que no ha hecho más que imprimir un libelo de sangre contra Israel. Escrito por un supuesto periodista llamado Nicholas Kristof, de hecho, uno de sus escritores destacados. El artículo se publica como, entre comillas, una opinión. Está basado en fuentes de personas pro-Hamás desacreditadas. Es la misma basura de siempre para encubrir a los terroristas de Hamás. Este artículo del New York Times incluso contiene una acusación de que Israel entrenó perros para violar palestinos. Permítanme repetirlo. El New York Times publicó en la portada un artículo de opinión que contenía una acusación anónima, no verificada y sin testigos de que Israel entrenó perros para violar personas. Juro que a estas alturas ellos mismos están haciendo el trabajo sucio por nosotros. O sea, no necesitamos desacreditarlos. Ellos solos lo están haciendo muy mal. Los medios principales como el New York Times realmente están diciendo esto como si alguien con cerebro de verdad fuera a creer que es cierto. Me parece cómico. O sea, gracias. Finalmente, gracias por demostrarnos que teníamos razón. Literalmente están haciendo todo el trabajo sucio por nosotros. Pero quiero repasar en un momento las acusaciones reales que se hicieron y por qué son una completa tontería. Decir esto en voz alta me hace sentir estúpido. Ahora, este artículo de opinión se publicó un día antes de que se hiciera público el informe sobre las atrocidades sexuales verificadas de Hamás. Hace meses, la comisión civil que elaboró el informe verificado se acercó al New York Times con sus hallazgos sobre estas atrocidades sexuales de Hamás. El New York Times dijo, no, gracias, no estamos interesados en esta evidencia. El New York Times sabía que esto iba a salir y sabían que esta historia iba a ser mala, terrible para Hamás. Entonces, la noche anterior, ¿qué eligieron hacer? Imprimir esta basura de Nicholas Kristof. Una maldita basura. Bien, vamos a repasar esto por un segundo, ¿de acuerdo? Vaya. Esto es The Honest Reporting, quienes suelen hacer un gran trabajo desglosando las cosas. Así que el New York Times ha publicado una de las series de acusaciones más graves imaginables contra Israel, afirmaciones de violencia sexual sistemática, incluyendo una historia extraña sobre zanahorias y perros entrenados para violar. Revisamos las fuentes. Lo que encontramos es una mala praxis periodística. No puede ser. Primero, Sami El-Sai, presentado por Nick Kristof como periodista independiente. Bueno, eso no te lo dice el New York Times. Al-Sai tiene un largo historial de celebrar a terroristas en las redes sociales. Christopher relata detalles espeluznantes de vómito, sangre y dientes rotos y deja que Al-Sai afirme que fue arrestado para presionarlo a convertirse en informante. En realidad, Al-Sai ya había estado en la cárcel en 2016 por incitación y su arresto en 2024 fue nuevamente por incitación. Su propio Facebook explica por qué. Al-Sai dijo que le habían pedido convertirse en informante para la inteligencia israelí y cree que el propósito de su arresto y encarcelamiento bajo el sistema administrativo fue presionarlo para que aceptara, porque él se enorgullecía de su profesionalismo periodístico. Dijo que se negó. Después de que lo arrojaron a su celda, concluyó que el lugar donde había sido violado ya se había usado antes, así que encontró vómito, sangre y dientes rotos de otras personas aplastados. Está bien. Número 3. En marzo de 2023, Al-Sai publicó sobre Amir Abukai, llamándolo nuestro príncipe mártir. Abukai no era solo una víctima cualquiera. Él fue el fundador y líder del batallón de Tulkarim, un grupo terrorista responsable de múltiples ataques mortales, incluyendo el 30 de mayo, cuando un israelí civil fue asesinado cerca de Hamesh, un oficial de las Fuerzas de Defensa de Israel muerto y 10 heridos, 4 soldados israelíes muertos, un soldado muerto y otro gravemente herido. Suena como un tipo maravilloso. En diciembre de 2023, solo 2 meses antes de su arresto, Al-Sai publicó videos y fotos celebrando a los combatientes armados en el campamento de Nursham. 16 de diciembre, imágenes del campamento de Nursham que muestran a terroristas con equipo táctico. ¿De acuerdo? De nuevo, están tomando la palabra de periodistas creíbles que en realidad solo son terroristas. El 8 de octubre de 2023, un día después de la masacre, Al-Sai publicó triunfalmente sobre la bandera verde ondeando en Cisjordania, sobre los campamentos de su ocupante y sus tanques, y decorando las frentes de los luchadores heroicos.
Mientras los israelíes aún contaban a sus muertos y secuestrados, la periodista de Christoph, Soros, glorificaba abiertamente a los autores de los ataques del 7 de octubre como combatientes heroicos bajo la bandera de Hamas. Ya sea que el New York Times haya visto esto, lo haya ocultado o simplemente nunca se haya molestado en investigar, nunca aparece en el artículo, y cualquiera de estas opciones es una grave falla periodística. Sí, deberías decirle a la gente si la persona a la que estás citando es un terrorista. De todos modos, más importante aún, él ha dado dos versiones de su historia de abuso. A principios de 2025 le dio a Batsam un testimonio detallado sobre su detención. 3 guardias lo sujetaron y le empujaron algo duro en el ano. Repitieron esto 6 veces, le vertieron algún tipo de líquido en la parte trasera, se rieron, bromearon, lo golpearon y patearon. Ahora, en la columna del New York Times, la historia de repente adquirió nuevos elementos cinematográficos. Un guardia grita, dame las zanahorias, y supuestamente usan una zanahoria. Alguien dice en hebreo, no tomen fotos. Un detalle que ahora recalca que entendió. Una guardia le agarra y dice, estos son míos, luego aprieta. Raro. Un guardia se detiene a tomar un descanso para fumar mientras él yace sangrando. Más tarde, descubre el vómito, la sangre y los dientes rotos de otras personas. Porque estos detalles traumáticos extraordinariamente específicos, las zanahorias, el diálogo de la guardia y la advertencia en hebreo sobre la cámara, faltan en su primer testimonio? No son el tipo de detalles que las víctimas simplemente olvidan. El artículo también se apoya mucho en el activista de Hebrón, Isa Ambro, pero su historia también ha cambiado con el tiempo. Ambro dijo que él estaba donde está. Ambro dijo que fue amenazado con agresión sexual durante una detención de 10 horas y ahora lo presentan como una víctima ya establecida de agresiones sexuales, integrado perfectamente en un supuesto patrón más amplio. Hay un cambio importante de ser amenazado a ser una víctima incuestionable, sin ninguna aclaración para informarnos sobre qué cambió, cuándo o por qué. ¿Cuál versión es la verdadera? Christoph no pregunta. Siguiente problema. La evidencia del artículo sobre una supuesta política israelí de tortura sexual se basa en gran medida en citas de un observatorio de derechos humanos, como si fuera un organismo neutral de vigilancia. En realidad, la dirección de Euromed tiene vínculos documentados con Hamas y un largo historial de acusaciones extremas y no verificadas contra Israel. En junio de 2024, incluso afirmó que Israel entrena perros para violar prisioneros. La misma calumnia grotesca se repite en el artículo de Christoph. No había ni una pizca de evidencia creíble en absoluto sobre ningún programa sistemático de perros entrenados para violar. Y basándonos en la biología y el comportamiento canino, el acto descrito es inherentemente inverosímil como una práctica repetible y controlada. ¿De acuerdo? Para la afirmación sobre los perros violadores, Christoph incluso cita a Shael Ben-Ephraim como una autoridad. La misma Ben-Ephraim dejó UCLA después de múltiples acusaciones de acoso sexual por conducta inapropiada hacia menores. Luego se reinventó de académica fracasada a analista geopolítica, activista humanitaria, bla, 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 bla. A estas alturas, el patrón es difícil de ignorar. Fuentes clave cuyas historiales públicos en redes sociales ahora muestran apoyo abierto a grupos terroristas. Historias que se vuelven cada vez más sensacionalistas con el tiempo, una fuerte dependencia de ONG vinculadas a Hamas, con antecedentes de acusaciones exageradas y sin corroborar, y las afirmaciones más sensacionales basadas en testimonios anónimos, sin pruebas concretas que presentar. Chicos, es tan vergonzoso. Pero como saben, siempre pienso que el antisemitismo y estas calumnias de sangre son solo un indicador de cómo actúan y lo que hacen esas personas. La razón por la que han logrado inventar historias de animales y abusos sexuales todo mezclado y culpar a los judíos por eso es porque es lo que ellos mismos hacen. No Christoph, sino obviamente estos amantes psicópatas de los terroristas islamistas. Cabras, perros, todo es lo mismo. Supongo que eso fue una buena risa. Es algo desafortunado, algo triste que estén promoviendo estas calumnias de sangre en este punto, pero realmente está llegando a un nivel ridículo. De todos modos, gracias por tu atención a este asunto.